Buenos días, hermanos. Hoy domingo estamos nuevamente reunidos teniendo el culto familiar. Quisiera que abriéramos nuestra Biblia del Evangelio de Mateo capítulo 26, versículos 30 al 35. Repito, Mateo 26, versículos 30 al 35. La palabra dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Oremos. Señor, te pedimos que me uses, Señor, en la predicación de tu palabra. Que seas tú, Señor, con un servidor, pero también, Señor, seas con tu iglesia. Señor, que tu iglesia, Señor, ponga atento su oído, Padre Santo, para escuchar, Señor, tu palabra. Pero, Señor, que unjas, oh Padre Santo, a cada uno, Señor, para que tu palabra penetre hasta lo más profundo del corazón, oh Dios bendito, y que cada uno, Señor, lo pongamos por obra. Pero mientras tanto, Señor, úngeme, Señor, para predicar esta palabra tuya. Y que seas tú glorificado, Señor, en esta predicación. Para gloria y honra tuya te lo pedimos, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema que traemos hoy: Jesús causa de escándalo. Así, Jesús causa de escándalo. Ok, pero pensar en el escándalo. Lo curioso es que la palabra escándalo en español deriva de la palabra escándalo de griega. Entonces, el asunto del escándalo es cuando estamos seguros de algo o tenemos como algo cierto, tenemos una certeza de algo, y de repente sucede que es otra cosa. Sucede que se dan las cosas totalmente diferentes a como nosotros las concebimos. Entonces nos produce un escándalo, nos produce una incomodidad, nos escandaliza la situación. Y es el caso precisamente con Jesús. A Jesús lo concebimos de alguna manera, y cuando nos damos cuenta o nos presenta un Jesús, o Jesús se presenta a sí mismo en su palabra, se presenta de diferente manera como nosotros lo concebimos, nos produce un escándalo. Y no es la excepción. No es la excepción con los discípulos. Y Jesús mismo se da cuenta de ello y le dice a los discípulos: esta noche vosotros se van a escandalizar de mí. Dice así: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea, dice Jesús. Cuando las cosas van bien con Jesús, cuando todo marcha bien con Jesús, por ejemplo, los discípulos veían en Jesús alguien en el cual se podía seguir dignamente, en el cual pareciera ser que todo marchaba bien. Por ejemplo, Jesús hacía milagros y los discípulos se maravillaban de los milagros de Jesús. Hacía curaciones y los discípulos se maravillaban de las curaciones de Jesús.
Y mucha gente seguía a Jesús. Mucha gente le seguía y decían los discípulos, órale, tenemos un gran maestro, mucha gente lo sigue y a los fariseos los están abandonando, o a los fariseos no los siguen, a los escribas pues tampoco, porque ellos no tienen autoridad, como mi Señor la tiene. Y seguían confiados a Jesús. Ahí estaban. Y lo cierto es que nosotros, cuando todo va a flor de piel, decimos, qué bien estamos con Jesús. Qué tranquilos estamos con Jesús. Jesús es el Señor y vamos a seguir a Jesús porque todo marcha a flor de piel. Mi vida está tranquila con Jesús. Mi situación está bien. No tengo ningún problema. Seguimos a Jesús y todo marcha bien. Entonces, había milagros, había curaciones, la gente seguía a Jesús. Y Jesús salía avante en cualquier problema o cualquier contradicción que tuviera en el camino. Es decir, llegaban los fariseos, llegaban los escribas, acusaban a Jesús y Jesús respondía y Jesús todo el tiempo salía avante de acuerdo a los evangelios. Siempre les respondía. E incluso Herodes, el rey Herodes, anda buscando a Jesús y le dicen, dan aviso a Jesús de que Herodes, que pretendía matarlo o quería algo con Jesús. Y dice Jesús, vayan y digan a esta zorra. Entonces, todo el tiempo Jesús salía avante en cualquier contradicción que tuviera. Y los discípulos se maravillaban y no tenían ningún problema los discípulos. Jesús es considerado por sus discípulos como el Mesías de Israel. Tenía todas las características que el Antiguo Testamento decía sobre el Mesías. Hijo de David, iba a enseñar al pueblo, iba a ser maestro de Israel, en fin. Jesús tenía todas las características del Mesías. Entonces, cuando Jesús va y prácticamente ataca a los poderes terrenos, en este caso los poderes terrenos, estamos hablando de los poderes políticos del imperio, que también Jesús habla al respecto de la situación de la opresión del pueblo. Entonces viene a Jesús aquel que iba a liberar al pueblo. Y Jesús es considerado por sus discípulos como el Mesías de Israel, como aquel que iba a liberar al pueblo de Israel de la opresión del imperio romano. Los discípulos confiaban y le seguían. Y cuando Pedro, la confesión de Pedro, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, está concibiendo prácticamente Pedro a esa clase de Mesías. Aquel que iba a venir y se iba a sentar en el trono de David. Aquel que iba a venir e iba a liberar al pueblo de Israel. Por esa razón, cuando Jesús anuncia prácticamente inmediatamente después, anuncia que Él iba a morir, que iba a ir a Jerusalén y morir, Pedro le dice que ninguna cosa, que no te suceda eso a ti. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres escándalo, me eres tropiezo. Y es prácticamente ahí cuando Jesús le dice también, aquí en este pasaje que leímos, que todos vosotros os escandalizaréis de mí, van a tropezar en mí. Prácticamente Jesús le dice que los discípulos iban a tropezar en Jesús. ¿Por qué? Porque ahora ese Jesús que concebían como el Mesías de Israel, que concebían como aquel que iba a liberar al pueblo de Israel de la opresión del imperio romano, ahora iba a ser, esa noche iba a ser Jesús aprendido por las autoridades del templo, aprendido y llevarlo prácticamente a juicio ante el Sanedrín y llevarlo a juicio ante Pilato. Y Jesús dice, se van a escandalizar de mí. Ustedes se van a escandalizar de mí, ¿por qué? Porque los discípulos concebían a un Mesías totalmente diferente a como Jesús se concebía a sí mismo. Jesús se concebía como aquel que iba a morir
en la cruz del Calvario, mientras que los discípulos concebían al Mesías como aquel que los iba a liberar de la opresión del Imperio Romano. Totalmente diferentes las concepciones. Bueno, cuando concebimos algo nosotros y tenemos la certeza de que así es, y cuando sucede totalmente diferente a cómo nosotros lo concebimos, entonces viene el asunto del escándalo a nuestras vidas. Y es la situación con los discípulos. Jesús, concebido como el Mesías de Israel, el Mesías político, el que se iba a sentar en el trono de David de una manera literal, en el sentido de que él iba a reinar en Jerusalén, como David reinó. Es decir, un Mesías bélico, un Mesías que empuñaba la espada y salía a la guerra a defender al pueblo. No un Mesías que iba a venir a morir y que iba a reinar por la eternidad. Claro, recordemos que Jesús viene en su segunda venida, ya no como aquel siervo sufriente, sino como aquel que viene a sentarse en el trono y a gobernar como soberano prácticamente sobre toda la creación. No quiere decir esto que no lo haya sido. Claro que siempre lo ha sido. Simple y sencillamente Él se manifestó como un Mesías que venía a morir por la humanidad. Son cosas totalmente diferentes las concepciones de los discípulos a las concepciones de Jesús, o a la seguridad de Jesús. Entonces, cuando Jesús es aprendido prácticamente por las autoridades del templo, a los discípulos les causa escándalo. Les es piedra de tropiezo, vaya. ¿Y qué pasa? Los discípulos se dispersan, empiezan a huir por todas partes. Empiezan a huir. Y dice la Biblia que Pedro le seguía de lejos cuando iban a Jesús. Y que cuando Jesús está siendo prácticamente enjuiciado y que estaba Jesús ahí, estaba el juicio, y Pedro sentado allá o parado allá a los lejecitos, y que le dicen a Pedro, este es uno de sus discípulos, y Pedro dice, yo no lo soy. Y aquí la palabra habla de que Pedro dijo que aunque todos se escandalicen, él no se iba a escandalizar. Pero Jesús le dice, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y aquí el punto es de que realmente Pedro se escandaliza de Jesús. Lo niega, así como Jesús le dijo que 3 veces lo iba a negar. Así sucedió con Pedro. Pero aquí prácticamente todos se escandalizan. Porque más adelante dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Vamos a morir por ti. Vamos a morir por Jesús. Pero lo cierto es de que cuando una vez que Jesús es aprendido, todos los discípulos se dispersan. Y para Pedro, Jesús es escándalo. Es escándalo en el sentido de que dice, yo ni lo conozco a este. Les pide tropiezo a Jesús. ¿Por qué? Porque cierto y sencillamente Pedro no quería ir a morir juntamente con Jesús. Pero vamos a ver ese punto en un momento más. Jesús, piedra de tropiezo, un Mesías vencido. Así lo concibieron los discípulos cuando vieron a morir a Jesús. Así lo vemos en los caminantes a Emaús. Él era la esperanza de Israel, pero ha muerto. Él era la esperanza. En Él estaban depositadas todas nuestras esperanzas, pero ha muerto. Y aquí el punto es de que ahora los discípulos miraban a Jesús, miraban en Jesús a un Mesías totalmente vencido, piedra de tropiezo para los discípulos. Pero aquí el punto es de que cuando todos nos sentimos seguros de nosotros mismos, todos nos sentimos seguros de nosotros mismos, y aquí la palabra nos dice
Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque todos tropiecen delante de ti, o por lo que te suceda, yo jamás tropezaré en ti. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos nos sentimos seguros de nosotros. Ahorita decíamos que cuando todo va a flor de piel, todo marcha con una seguridad, todos decimos: estamos bien con Jesús, todo está tranquilo, y la verdad no hay otra forma de adorar. Estoy tranquilo con Jesús, aquí todo va a flor de piel. Pero cuando las cosas empiezan a marchar mal, entonces pensamos que Dios nos ha abandonado o Jesús no está respondiendo a nuestras expectativas. Porque realmente estamos seguros con nuestras expectativas. Pero cuando vienen las expectativas de Dios, que son totalmente diferentes a nuestras expectativas, entonces tropezamos. Porque las expectativas de Dios no son nuestras expectativas. Y lo cierto es aquí que Pedro tenía la expectativa de que él iba a morir juntamente con Jesús, pero no en la cruz del Calvario, sino que iba a tomar la espada juntamente con Jesús e iba a ir a esa guerra bélica, vaya la redundancia, a esa guerra, a combatir prácticamente a las tropas del Imperio Romano. Por eso cuando llegan los soldados, no del imperio, sino los del templo, a prender a Jesús, Pedro saca su espada y le corta la oreja a un soldado. ¿Por qué? Porque prácticamente ahí estaba demostrando Pedro que era capaz de ir a morir juntamente con Jesús, pero luchando con la espada. Y también vemos a Judas, este Judas que fue y entrega a Jesús. Según los expertos, los biblistas, hablan de que la intención de Judas no era prácticamente ganarse unos pesos. El asunto de las monedas fue un asunto de pretexto prácticamente para no levantar sospechas, dicen algunos. El asunto era de que Judas vaya y entrega a Jesús, pero con la esperanza de que cuando vayan a prenderlo, Jesús va a tomar la espada y va a combatir a los poderes terrenos. Esa era la intención de Judas, era prácticamente adelantar o presionar prácticamente la acción de Jesús de entronarse como Mesías o como Rey de Israel. Y recordemos también que Jesús ya había entrado a Jerusalén, o iba a entrar a Jerusalén prácticamente como Mesías, o ya había entrado como Mesías a Jerusalén. Como Rey de Israel prácticamente. Ya había sido llevado en el pollino como entraban los reyes a su ciudad. Y Judas había visto eso. Y ahora Judas lo estaba entregando con la intención de presionar prácticamente la acción de Jesús. Pero aquí Pedro dice: yo no me escandalizaré. Estoy seguro de lo que yo voy a hacer. Estoy seguro de mi acción. Estoy seguro de mi seguimiento a ti. Estoy seguro de mi fidelidad a ti. Tú vas a sentarte en el trono de David y yo voy a combatir juntamente contigo, como un soldado tuyo. Así Pedro se concebía, así los mismos discípulos se concebían, y todos los discípulos dijeron lo mismo.
Dice así la palabra: aunque me escandalice, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Aquí el punto, cuando se trata de salvaguardar nuestra seguridad, negamos a Jesús. Esa es la verdad. Cuando se trata de salvaguardar nuestra seguridad, negamos a Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque le pasó a Pedro. Le pasó a Pedro. Jesús lo dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro dijo: no, eso no va a acontecer. Ya mencionamos hace un momento que cuando estaban en el juicio de Jesús, Pedro negó realmente 3 veces a Jesús. Pero ¿qué pasa con Pedro? Dice la Biblia que cuando el gallo cantó, Pedro niega a Jesús 1, 2, 3 veces, canta el gallo, y cuando el gallo cantó, Jesús enfoca a Pedro, Pedro enfoca a Jesús, se cruzan las miradas, Pedro se acuerda de lo que su maestro le había dicho, de que lo iba a negar, y sale Pedro y llora amargamente, dice así la Biblia. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que ha fallado a su Señor. Se da cuenta que su Señor tenía la razón, de que él realmente no era aquel que decía ser, porque su seguridad estaba en peligro prácticamente. ¿Qué hubiera pasado con Pedro? ¿Qué hubiera pasado con Pedro si él hubiera dicho: sí, yo soy seguidor de él, yo soy de su discípulo y vengo a defenderlo? ¿Qué hubiera pasado con Pedro? Ahí mismo lo hubieran agarrado y Pedro hubiera muerto, y Pedro tuvo miedo de eso. Y lo cierto es que a nosotros nos pasa también eso, en el seguimiento a Jesús. Nosotros decimos: yo nunca voy a negar a mi Señor, siempre voy a ser fiel a mi Señor. Pero lo cierto es que cuando estamos de alguna manera, nuestra seguridad vaya, nuestra reputación, nuestra de alguna manera identidad, o nuestra manera de ser está vulnerable, o nuestra vida está vulnerable, entonces siempre estamos como encubriéndonos nosotros. Cuando nosotros estamos prácticamente vulnerables ante la sociedad, ante la situación, cuando pasa algo en nuestra vida, que nos cachan en algo que hicimos mal, ya sea por error o intencionalmente, siempre queremos justificarnos y salvaguardar nuestra integridad. Y decimos: no. Y es ahí donde negamos a Jesús. En igual de decir: sí, me equivoqué. Entonces tenemos que entender nosotros que cuando se trata de salvaguardar nuestra seguridad, siempre pasa que negamos a Jesús. Con nuestras acciones, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de ser, negamos a Jesús. ¿Por qué? Porque queremos salvaguardar nuestra integridad, aparentar ante los demás quiénes somos. Queremos vivir la apariencia. Y a Jesús negamos por querer vivir la apariencia. Entonces, ante Jesús sabemos que Él conoce nuestra vida tal cual somos. Entonces no hay manera de aparentar con Jesús. Por lo tanto, Jesús sabía muy bien que Pedro le iba a negar. Jesús sabía muy bien que todos iban a escandalizar de él, que iban a ser sacudidos por Satanás como trigo, dice así Lucas. Jesús sabía que iban a ser sacudidos como trigo. Pero los discípulos dijeron: no va a pasar eso con nosotros, eso. Nosotros vamos a seguirte, Señor. No nos vamos a escandalizar de ti. Vamos a caminar rectamente delante de ti. Jamás te vamos a dar la espalda. Pero lo cierto, cuando sucede con los discípulos, es decir, con nosotros mismos, una situación adversa donde vamos a ser puestos
las luces puestas sobre nosotros prácticamente, entonces negamos a Jesús. Suceden muchas situaciones en nuestra vida, por lo tanto, tenemos que entender que Jesús nos causa escándalo. Jesús nos causa escándalo y ¿cómo es eso? Primeramente te quiero decir que Jesús te saca el escándalo, pero Jesús también te causa escándalo. La muerte de Jesús es causa de escándalo, pero también es causa de fe. Escándalo para quienes no creen. Jesús murió por ti en la cruz del Calvario y lo dice aquí la palabra: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Jesús está hablando de su muerte aquí. Se concebió un Mesías bélico, un Mesías rey, y cuando las cosas no suceden como se conciben, entonces viene el asunto del escándalo. Jesús dijo: voy a morir, y pues se van a escandalizar. Jesús murió y los discípulos se escandalizaron. Aquí el punto es que la muerte de Jesús es causa de escándalo, pero también de fe. Escándalo para quienes no creen, para todos aquellos que no han puesto la mirada de Jesús, de aquellos que no han entendido prácticamente que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y decimos: ¿cómo es eso que murió por mí en la cruz del Calvario? No, Jesús no ha muerto. Yo mismo tengo que ganarme la salvación. Tengo que ser bueno para ganarme la salvación. Y voy a esforzarme por ganarme la salvación. Porque yo soy dueño de mi vida. Y yo soy el único que puedo salvar mi vida. Qué equivocados estamos. Nos escandalizamos de Jesús. En el sentido de no creer que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario. De que lo estaba haciendo por mí. Entonces, cuando concebimos de que nosotros somos los dueños de la situación y que nosotros podemos caminar con Jesús, y caminar prácticamente con nuestras obras por delante, rechazamos a Jesús y nos escandaliza Jesús de que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Pero también es escándalo para quienes no creen, pero también es fe para quienes ven en Jesús, a quien da la vida. Jesús va a morir por nosotros. Los discípulos no habían entendido que Jesús iba a morir por ellos en la cruz del Calvario, y que no era como lo concebían ellos, antes bien era de que Él iba a morir por la humanidad y que su muerte iba a traer prácticamente redención a todo ser humano, a todo aquel que en Él cree. Entonces Jesús es aquel que muere por nosotros, pero también Jesús dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Es decir, Jesús estaba diciendo que iba a morir, pero a la vez que también iba a resucitar, y que nos invita a creer en Él, y también a la seguridad de que Él nos saca del escándalo. O sea, es piedra de tropiezo para el que no cree, pero también es firmeza y seguridad y fe. Estamos firmes en Él, fidelidad en Él, en su resurrección, como garantía de que en Él prácticamente tenemos vida y que en Él prácticamente somos sacados del escándalo. Creer en Jesús hace que nuestra vida sea escándalo también. ¿Cómo es eso? De que creer en Jesús hace que nuestra vida sea escándalo. Cuando creemos en Jesús, nos damos cuenta que nuestra vida prácticamente es una vida que falla, una vida que se escandaliza de Jesús, pero que también es una vida pecadora, que no merece prácticamente la salvación, pero que por la muerte y resurrección de Jesucristo tenemos esa salvación. Entonces empezamos a rechazar nuestra vida en el sentido de que no empezamos a confiar en nosotros, dejamos de confiar en nosotros para confiar en Jesús. Nuestra vida es rechazada como garantía de que podemos ser dueños de la situación. ¿Qué es eso? O sea,
Ya nuestra vida no es garantía de que nosotros somos dueños de la situación. Prácticamente tenemos que entender que la vida de Jesucristo, la muerte y resurrección de Jesucristo es vida y garantía de nuestra salvación. Y que en Jesucristo, en la muerte y resurrección de Jesucristo, nuestra situación cambia. Entonces, creer en Jesucristo nos conduce al seguimiento. Y es decir, ahora seguimos a Jesús firmemente por el hecho de que Jesús ya no nos hace escándalo. Ahora nuestra vida nos produce escándalo. Ya no estamos seguros, ya no estamos ciertos en nuestras convicciones. Antes bien estamos ciertos en lo que Jesús ha hecho por ti y por mí en la cruz del Calvario. Entonces le sigo. Pedro lo entendió perfectamente. Pedro, cuando Jesús, una vez resucitado, va con Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Y le dice Pedro: Señor, tú sabes que te quiero. Ya Pedro ya había entendido Pedro de que realmente no amaba a Jesús, que Jesús le producía escándalo. Y ahora resultaba que ahora él era el escándalo. Se producía escándalo a sí mismo: Señor, tú sabes que solamente yo te quiero. Pedro, ¿me amas?, le preguntó nuevamente Jesús. Señor, tú sabes que te quiero, le volvió a responder Pedro. Y ahora Jesús le cambia la pregunta, le dice: Pedro, ¿solamente me quieres? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo nada más te quiero, le dice Pedro a Jesús. Cuando eras viejo, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo te ceñirá otro y te llevará a donde tú no quieras ir, dando a entender con qué muerte había de glorificar al Señor. Dice así la palabra en Juan capítulo 21. Aquí el punto es, mis hermanos, es que Pedro, cuando Pedro fue martirizado, él va camino a la cruz, muere crucificado como todo judío por el Imperio Romano, en manos de Nerón. Va Pedro a la cruz y dice: yo no soy digno de morir como mi Señor. A mí crucifíquenme con la cabeza para abajo. No en una manera de orgullo, sino una forma de humildad, de entender de que realmente no era digno de morir como su Señor. Y aquí el punto es, mis hermanos, de que Pedro lo entendió perfectamente. Y que nosotros tenemos que entender de que en Jesús tenemos a aquel que tenemos que seguir en fe. Aquel que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y que no somos dignos de morir como Él. Y no somos dignos incluso de desatar la sandalia de sus pies. Y mucho menos somos dignos de seguirle. Pero aquí el punto es de que Él nos ha librado del escándalo hacia Él, y nos ha producido un escándalo de nuestra vida, pero un escándalo para rechazar nuestra vida, en el sentido de que no tenemos la garantía en nosotros, sino tenemos la garantía en la muerte y resurrección de Jesucristo, de que Él nos ha salvado. Por lo tanto, mis hermanos, Jesús es causa de escándalo, sí, para aquel que no cree, pero también es causa de firmeza, es causa de salvación, es causa de vida para aquel que ha creído en que Él murió y resucitó por nosotros. Oremos. Te alabamos, Dios, y te bendecimos. Te alabamos porque tú, Señor, a pesar de que nos causas escándalo con lo que haces, con lo que tú eres, oh Padre Santo, nos produces en nosotros, Señor, nos produces firmeza también, Señor, en tu muerte y resurrección. Gracias, porque tú, oh Padre Santo, tú eres aquel que ha muerto por nosotros, pero también ha resucitado por nosotros. Que a pesar, Señor, de que muchas veces nos produces escándalos porque tenemos convicciones, Señor, y que muchas veces obras diferente a nuestras convicciones, porque nuestras convicciones, Señor, no son tus convicciones. Señor, tus caminos no son nuestros caminos. Así dice tu palabra, sino que tú actúas diferente a como nosotros concebimos
y eso nos produce escándalo. Pero que a pesar de ello, Señor, tú has muerto y has resucitado, Señor, y nos das la firmeza de caminar en ti, oh Padre Santo, y saber, Señor, de que en ti, a pesar de los escándalos que nos produces, en ti, Señor, hay salvación, en ti creemos. Y estamos, por cierto, Señor, de que tú no nos soltarás. Antes bien, Señor, en ti estamos seguros, en ti, Señor, estamos firmes, porque tú moriste y resucitaste por nosotros. Glorifícate en la vida, Señor, del mundo, que el mundo crea en ti, Señor, que no seas escándalo para el mundo, antes bien, Señor, que sea, Señor, fe para el mundo. Glorifícate en el mundo, glorifícate, Señor, en nosotros. Está con tu iglesia, Señor, hoy y siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean dadas a cada uno de vosotros y a sus familias. Amén.